Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. De acuerdo con la hora en que estén viendo este video, me presento. Mi nombre es Erika Natalia Beltrán Ramírez, actualmente estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás. El día de hoy, bajo el marco del espacio académico Derecho Tributario, hablaremos sobre los impuestos directos, haciendo la clarificación de cuáles son de orden nacional, municipal y departamental. Definiremos qué son los impuestos directos. Podemos identificar que los impuestos directos son todos aquellos que cumplen las siguientes características. Primero, recaen directamente sobre el contribuyente. Segundo, se definen sobre la capacidad de pago de cada contribuyente. Tercero, se graban directamente al patrimonio e ingresos del contribuyente. Podemos ver en estos puntos que este impuesto está directamente relacionado con la riqueza de las personas. Son intransferibles, ya que pues al estar eh, atados con el patrimonio y los ingresos, no pueden pasarse a alguna otra persona o no pueden ser recaudados por medio de otra entidad. Así identificamos que la quinta característica de estos impuestos directos es que grava las rentas del sujeto que responde por su pago ante el Estado. Ahora, podemos identificar que hay una subclasificación de los impuestos directos. Estos pueden ser impuestos directos de orden nacional, de orden departamental o de orden municipal. Empecemos por los impuestos directos de orden nacional. Estos impuestos son emitidos por el Poder Ejecutivo del país, por lo cual siempre deben pasar por una aprobación del Congreso de la República. Como entendemos, ellos son los representantes del pueblo frente al Estado y son quienes regulan este tipo de impuestos. Estos son regulados por medio de ley. Una vez pues ya ha pasado por el Congreso, posteriormente por el presidente de la República y tienen una cobertura de todo el país. Por ende, su recaudo está a cargo de la nación a través de la DIAN. Dentro de estos impuestos de orden nacional encontramos el impuesto al timbre, impuesto al patrimonio, impuesto de renta e impuesto sobre la renta para la equidad. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Inicialmente tenemos el impuesto de timbre. El impuesto de timbre en Colombia es un tributo documental. ¿Por qué documental? Porque se aplica a una serie de documentos públicos o privados en los cuales se ejecute o estos sean emitidos para constar la constitución, la existencia, modificación o la extinción de obligaciones. Es por ende formal y solo grava las formas escritas. Su sujeto pasivo es el contribuyente que intervenga como otorgante, tiradores, aspirantes, emisores o suscriptores en los documentos para los cuales aplica el impuesto, de acuerdo al artículo 515 del Estatuto Tributario. Ahora bien, la base gravable y la tarifa de este impuesto está establecida en los artículos 520 al 534 del Estatuto Tributario. En estos se señala que tanto la base gravable como la tarifa del impuesto se definen de acuerdo con el tipo de actuación o documento que causa el impuesto. Esto quiere decir que de acuerdo con la naturaleza del documento, así va a ser el porcentaje y la base gravable y la tarifa del mismo. Bueno, como responsables del impuesto de timbre encontramos las personas naturales, personas jurídicas y sus asimiladas, los notarios por las escrituras públicas, las entidades públicas de orden nacional, departamental o municipal, cualquiera sea su naturaleza jurídica, los agentes diplomáticos del gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior. Este impuesto se recauda en su totalidad por el mecanismo de retención en la fuente. Se declara y paga en el formulario 350 de retención en la fuente.
Su hecho generador es el otorgamiento de documentos sometidos a este impuesto. Cada vez que se genere un documento estipulado en la ley para el cual aplique este impuesto, se va a tener un hecho generador. El segundo impuesto de orden nacional es el impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio es de carácter directo y de naturaleza personal. Grava el patrimonio neto de las personas físicas o personas naturales. Su hecho generador se da a partir de la posición de un patrimonio a la fecha del 1 de enero del 2019 por un valor igual o superior a los 5.000 millones de pesos. Aclarando que este valor puede ser modificado con algunas leyes o con la nueva reforma tributaria. La base gravable y la tarifa de este impuesto están definidas en los artículos 295.2 del Estatuto Tributario. Identificamos que la base gravable corresponde al patrimonio bruto poseído el 1 de enero de 2019 y de cada año siguiente, menos las deudas poseídas a la misma fecha. Y la tarifa es del 1% sobre la base gravable que se determine de acuerdo con el Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto al patrimonio son las personas naturales y algunas sociedades extranjeras. Esto quiere decir que las personas jurídicas no deben pagar este impuesto. Y los sujetos pasivos son las personas naturales, las sucesiones ilícitas, contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Las sucesiones líquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país, y las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país respecto a bienes diferentes a las inversiones. Ahora bien, tenemos un tercer impuesto directo de orden nacional, que es el impuesto de renta. Se grava todos los ingresos que tengan en el año susceptibles de producir incremento del patrimonio del contribuyente. Considera los costos y gastos en que se incurre para producir sus ingresos. Es de orden nacional porque tiene cobertura en todo el país. El recaudo está a cargo de la DIAN y es de periodo porque se requiere establecer la actividad o la renta generada por una actividad económica durante un periodo anual de enero a diciembre. Dentro del impuesto de renta también se tienen en cuenta los complementarios de renta, ganancias ocasionales, que son ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias y no son propios del giro normal de los ingresos. Dentro de esto se destacan las ventas de activos fijos, las herencias, naciones, loterías y premios. Existe también el impuesto sobre la renta para la equidad, CRE. Este grava todos los ingresos que obtenga en el año las personas jurídica o asimilada declarante del impuesto de renta del régimen ordinario, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio del contribuyente. Considera los costos igualmente de que se incurren para producir los ingresos y también son de periodo. Es un tributo de destinación específica que financia programas de inversión social en beneficio de la población que es usuaria del SENA y del ICBF. La declaración de este impuesto la presentan y la pagan solo personas jurídicas de acuerdo con lo contemplado en la ley. La diferencia que tienen con el impuesto de renta es que se presenta y paga tanto personas naturales como jurídicas. La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE,
es del 9% para el año 2013, 2014, 15 y 8% para los siguientes años. Como bien se dijo anteriormente, puede variar de acuerdo con las reformas tributarias que se emitan en el país. La base gravable de este impuesto contempla el impuesto de renta para la equidad, menos las deducciones y rentas exentas que el impuesto sobre la renta tiene. Los responsables de este impuesto tienen la exoneración de los pagos de aportes para fiscales SENA e ITBF y aportes salud para los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También existen unos impuestos de orden departamental. Estos impuestos son emitidos por asamblea o mediante ordenanzas, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución o las leyes nacionales emitidas por el Congreso, y pueden ser impuesto a premios de lotería e impuestos de vehículos. Los impuestos a premios de la lotería, podemos ver que los juegos de azar y suerte pagan un impuesto departamental. En este caso se le cobra directamente al ganador del premio, reteniéndole un porcentaje de la ganancia ocasional que obtuvo con ganancia. Los impuestos de es una renta departamental de Bogotá que está estipulada para gravar los vehículos matriculados en el departamento, en esta ciudad. Este debe pagarse de manera anual, pero a pesar de que es departamental, también hay algunos otros departamentos en que se aplica este impuesto a los vehículos automóviles. Listo, tenemos también los impuestos de orden municipal que están determinados por el Consejo Nacional o Distrital y son respaldados por acuerdos, y algunos de ellos son el impuesto predial unificado, el impuesto de vehículos, el impuesto de delineación urbana y el impuesto de azar. El impuesto predial unificado es un gravamen generado por de un predio de carácter urbano o rural dentro del municipio. Esto quiere decir que cualquier persona que tenga un inmueble dentro del municipio, ya sea local, lotes, parqueaderos, casa, apartamento, va a tener que pagar este impuesto de acuerdo con la estratificación y el avalúo catastral que tenga el mismo. Estos estratificación y avalúo los realiza Cata, teniendo en cuenta las tarifas diferenciadas. El impuesto de vehículos es de carácter directo, cae sobre los vehículos públicos y privados grabados que se encuentren matriculados en cada municipio. Estos deben ser liquidados por los entes territoriales en las tarifas diferenciales según sea el modelo. Es decir, que de acuerdo con el año en que se haya fabricado el vehículo, así se va a cobrar este impuesto. También se tiene en cuenta el cilindraje y el valor comercial del automotor. En algunos municipios se hace con base en el avalúo comercial del vehículo realizado por el Ministerio de Transporte, que pide resoluciones periódicas sobre el valor actual de cada automóvil. El impuesto de delineación urbana tiene la finalidad de expedir licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras terrenos del distrito capital. El impuesto de azar y espectáculos depende de los eventos que se realicen, que pueden ser espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, concursos y similares, y venta por el sistema de club. Este es el último impuesto de orden municipal. A continuación podemos ver las referencias bibliográficas. Esta información fue sacada de la página de Bancolde y también de
Muchas gracias, que tengan una buena